Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, ablandando su corazón, martillándolo, que seas tú abriendo sus oídos espirituales. Señor, te damos gracias porque hasta hoy nuestro corazón late delante de ti, Señor, porque tú así lo quieres, porque no has terminado esa maravillosa obra que un día empezaste en nosotros. Sabemos, Señor, que tú perfeccionas, que tú vas a llevar a término lo que un día empezaste en nuestro corazón. Mi Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, pues después de poco más de 5 meses estamos terminando este hermosísimo libro de Santiago. La verdad es que a mí me ha encantado. Ojalá que algo haya sucedido en tu corazón. Hermosísimo libro, hermosísimo. Hoy lo vamos a terminar. Este mensaje se llama Evangelizando a los que se apartaron. Así se llama. Evangelizando a los que se apartaron. Vamos a Santiago capítulo 5. Si me pones en pantalla, por favor, 19 y 20. Sería excelente. ¿Cómo se llama el mensaje? Evangelizando a los que se apartaron. Hoy terminamos este libro de Santiago y mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así deja esos 2 versículos, por favor. Y quiero, mis hermanos, que pongan mucha atención porque hay una interpretación que es tradicional de estos 2 versículos y es algo así como lo que yo te voy a decir. Fíjate bien cómo lo interpretan. Dicen que estos 2 últimos versículos, Santiago les habla de hijos de Dios. Habla de hijos de Dios que se apartan de la verdad. Y es importante, por eso es importante que tú pongas mucha atención, porque de hecho quienes tienen la Biblia NTV, versión NTV, trae un encabezado que dice: restaurar a los creyentes que se apartan. Entonces, por eso es importante que tú pongas atención, mi hermano, porque cuando te vas al idioma original, al griego, nos habla de otra cosa. Nos habla de otra cosa, pues, diferente. Entonces, la interpretación que, pues, de hecho, muchos teólogos así lo tienen, y muchos comentarios bíblicos de las mismas Biblias así lo manejan. Santiago habla de hijos de Dios. Aquí lo que dicen ellos es que Santiago está diciendo que un creyente o un cristiano puede desviarse de la verdad.
es decir, de todo lo que tiene que ver con Dios. Debido a ese extravío, mira, es llamado pecador. Y entonces dicen, el hermano, el creyente, el que se apartó, pues necesita ser salvado nuevamente. Lo que sugiere, ellos dicen, que perdió su salvación cuando se desvió. Y por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, esta tarde necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y es importante que nosotros entendamos qué es la salvación, qué es la justificación, para poder interpretar este texto, porque así, si nosotros lo leemos, decimos, pues sí, habla de una persona que se apartó. Una persona que se apartó y dice aquí que se extravió de la verdad. Y dice aquí que el que lo haga volver, dice que es pecador, porque pues obvio se apartó, que el que le haga volver del error de su camino, dice, lo va a salvar de la muerte. A primera vista. Vamos a Juan 10:27, por favor. ¿Qué entendemos por salvación? ¿Qué entendemos por justificación para así poder interpretar correctamente este versículo? Miren lo que dice aquí Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y miren lo que dice ahí. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, en el griego, no morirán, no serán destruidas jamás. Y miren lo que dice después. Ni nadie las arrebatará, las robará de mi mano. Fíjate lo importante que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y miren lo que dice aquí. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Si te fijas, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor, más grande, más poderoso que todos. Y otra vez dice lo que dice en el versículo anterior. Y nadie las puede arrebatar, robar de la mano de mi Padre. Fíjate bien, mi querido hermano. Las ovejas que pertenecen a Jesucristo, al Dios de la gloria, al Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Puedes regresar al versículo 27, por favor? Es importante entender, mi hermano, que una vez que recibimos el sello del Santo Espíritu de Dios, una vez que creemos, una vez que doblamos la rodilla de nuestro Señor, dice en Efesios 1:13 que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Y el sello nunca más es quitado. No te lo quitan, te lo ponen. Imagínate en un día cuántas veces pecarías y cuántas veces te quitarían el sello. Y ahora ya te arrepentiste y cuántas veces, Pedro, ponle el sello. Espíritu Santo, vuélvelo a sellar. ¿Tú crees eso? Imposible. Ahora quiero que pongas atención, mi querido hermano, porque es verdad que una vez salvo, somos salvos para siempre. Es verdad que una vez sellados, somos sellados para siempre. Sellados para siempre. Miren lo que dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa palabra akolutseo en el griego, ¿sabes qué quiere decir? Se dejan llevar.
quiere decir me obedecen. Mis ovejas se dejan llevar. ¿Por quién? Por Él. Mis ovejas me obedecen. Mis ovejas, quiere decir a Colosseo, siguen mi ejemplo. ¿Es verdad que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Jesús? ¿Es verdad que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Dios? Es verdad. Pero también es verdad que las ovejas de Cristo se dejan llevar por Él. También es verdad que las ovejas de Cristo lo obedecemos. También es verdad que las ovejas de Cristo seguimos su ejemplo. Entonces, si te fijas que el Espíritu Santo es bastante claro, mi hermano. Cuando nosotros estamos en las congregaciones o dentro de una congregación, pero no obedecemos, mi querido hermano, cuando nosotros estamos dentro de la congregación, pero no nos dejamos llevar por el Hijo de Dios, no estamos en las manos de Cristo. No estamos en la mano de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Por eso estos versículos, mi querido hermano, son tan importantes. El Señor Jesucristo dice: yo les doy vida eterna y no perecerán, no morirán, no serán destruidas jamás. ¿Por qué? Porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí profundamente. En el hebreo, ahí en la Biblia nomás dice te conocí. En el hebreo es te conocí profundamente. Antes que te formase en el vientre de tu madre. Y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré, te aparté y te di por profeta a las naciones. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. En Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo que Dios lo escogió desde las entrañas de su madre, desde el vientre de su madre. Entonces, tiene que haber claridad, mi querido hermano. Tiene que haber claridad en lo que enseña la Escritura para poder interpretar versículos como este. Cuando decimos, un hermano se extravió, un hermano se apartó, ¿qué crees? Que entonces no era hermano, que entonces no era hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios, mi querido hermano, está en Dios. Se puede equivocar, se puede desbalagar, puede vivir un tiempo en desobediencia, pero no te quepa duda, es hijo de Dios. Va a pagar las consecuencias de su desvarío, de su desobediencia, y si es necesario va a ser azotado, pero nunca le es quitado ese sello que está en su corazón. Nunca. ¿Sí te acuerdas de aquel personaje de 1 de Corintios 5? ¿Sí te acuerdas? Estaba en fornicación con su madrastra. Y les dice el apóstol Pablo: sáquenlo de la congregación. Sáquenlo de la congregación para que Satanás haga con él lo que quiera. ¿Sí te acuerdas? A fin de que sea salvo. A fin de que sea salvo el día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi querido hermano, una vez que somos sellados, lo somos para siempre. Ahora bien, hay algunos textos bíblicos, como unos 7 u 8 textos, donde parece que la salvación puede perderse. 7 u 8 textos. Y todos estos textos, vea 1 de Juan 2:19, por favor. Todos estos textos tienen una sola respuesta, una sola nomás. Mira aquí 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Mira por qué salieron de nosotros. ¿Qué dice ahí?
no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Puedes ir a Romanos 8:29, por favor? ¿Dios nos eligió antes de la fundación del mundo? Sí, mi hermano. Eso es lo que enseña la Escritura. Antes de que el sol fuera sol, antes de que hubiera mar, antes de que hubiera animales, antes de que hubiera árboles. Fíjate que Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, en el griego es según fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. Por favor, ve a Romanos 8:29, mira, ya estamos ahí. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? No nos podemos extender mucho, pero con estos versículos nos va a quedar claro. Mira lo que dice aquí Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabra en el griego, prorizó, predestinó, quiere decir ordenar por adelantado. Porque a los que antes conoció, también ordenó por adelantado, para que fuesen hechos conformes, similares a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y quiero que entiendas esto, mi querido hermano, porque es bien importante, mira. Porque a los que antes conoció, está diciendo lo que dice en Efesios 1:4, según fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. Es lo mismo. A los que antes conoció, también les ordenó por adelantado. Él ordenó por adelantado que nuestra vida, lo que sucede en cada uno de nosotros, la finalidad es que fuésemos hechos conformes, similares a la imagen de Cristo. Ahora voltea al que tienes al lado y dile, tú también vas a ser conforme, hecho, similar a la imagen de Cristo. Ahora, si tú ves que tu hermano es muy necio o muy necia, ahora voltea y dile, pues contigo va a ser a base de golpes. Va a ser a base de golpes. Pero de que te va a llevar a la imagen de su Hijo Jesucristo, no te quepa duda. No te quepa duda. A David, casi 16 años de persecución por el rey Saúl. Y después de esa persecución, siguió trabajando en su corazón 30 años. Después de esa persecución, fueron años de golpes para trabajar en el corazón de David. Entonces, mi querido hermano, mira, antes nos conoció. Y Él ordenó por adelantado que fuésemos hechos conformes, similares a la imagen de su Hijo. Es decir, que no hemos muerto porque Él no ha terminado la obra que empezó en nosotros. Ahorita volteas, mi hermano, pues volteas y vemos violencia, ¿a poco no? Violencia. ¿Pero qué crees? Que por mucha violencia que haya, si no ha terminado la obra que empezó en tu corazón, tú no te puedes ir. No te puedes ir. ¿Te puedes imaginar a Pedro diciéndole a Jesús, mira, ya lo mataron, ya lo mandaron antes de tiempo y no creció? No, mi querido hermano. Dios está al control, aunque pase lo que está pasando. Entonces, mira, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, siguiente, y a los que predestinó,
A los que ordenó por adelantado, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, declaró inocentes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No sé si hayas puesto atención en lo que leí de Efesios. No sé si hayas puesto atención. Pero dice en Efesios que Él ya nos dio gloria y que ya nos vio sentados allá. Y dices tú, a ver, pero todavía no me muero. Sí, mi hermano. Pero Él ya nos vio sentados allá. Ya nos vio sentados allá. Y lo que dice aquí es que a los que Él dio la orden desde antes, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, declaró inocentes a través de su sangre, obviamente, preciosa, derramada en la cruz. Y a los que justificó, declaró inocentes, a estos también ya nos glorificó. Es decir, que solamente es cuestión de tiempo para que estemos delante de Él. ¿Sí me entiendes? Ahora mira, por ejemplo, en 1 Corintios, no te muevas de ahí, mejor ve a Santiago 5:19. ¿Te acuerdas cuántos problemas tenía la iglesia de Corinto? ¿Sí te acuerdas? La iglesia de Corinto tenía todos los problemas de todas las iglesias del Nuevo Testamento y algo más. Y algo más. Todos los problemas, sumados y muchos más. Y Él les dice en el primer capítulo que Dios los va a confirmar, que Dios los va a perfeccionar hasta el fin, hasta que sean irreprensibles delante de Dios. En Filipenses 1:6, a la iglesia de Filipenses les dice, estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, Él lo que empieza no es como nosotros, mi hermano. Nosotros lo que empezamos lo dejamos a medias. Nosotros tenemos carreras de yegua fina, pero paradas de burra vieja. Empezamos pero con todo. Una semana, 15 días. Dios no, mi querido hermano. Dios no. Dios no. Entonces, fíjate bien. Santiago 5:19. Hermanos, la primera parte, quiero que te concentres en esa primera parte. Si alguno de vosotros se ha extraviado de lo que es la verdad. Nosotros hace algún tiempo estudiamos el libro de Efesios, maravilloso. Y vimos lo que es verdad. Y vimos que todo lo que nos rodea, todo, las casas, los carros, la ropa, los teléfonos, absolutamente todo tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque envejece. ¿Por qué? Porque llega un tiempo y son inservibles. Todo lo que vemos es un fraude para los ojos de Dios. Y vimos lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Deuteronomio 32:4 dice que Dios es verdad. Salmos 119:86 dice que sus mandamientos son verdad. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y en Juan 17:17 dice que su palabra es la verdad. Entonces, cuando Santiago dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, fíjate bien, esta palabra extraviado es planao en el griego y literalmente quiere decir eso, extraviarse. Pero ¿sabes qué quiere decir planao? De ahí obtenemos nosotros la palabra planeta. Y quiere decir andar errante. Quiere decir no estar en un punto fijo. De ahí obtenemos planeta. ¿Cómo está el planeta?
¿A poco has oído que algún día se detiene el planeta? Nunca. Se está moviendo así y se está moviendo así. ¿A poco no? De ahí planeta, andar errante, vagabundear. Es eso. Entonces fíjate, estas personas que dice el Espíritu Santo aquí por medio de Santiago, dice que se extraviaron de la verdad. Es decir, se extraviaron de lo que es Dios, se extraviaron de lo que son sus mandamientos, de lo que es Cristo y es su palabra. Esta palabra planaón, ve a Tito 3:3 por favor. Se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que no son salvas. Esta palabra planao constantemente en el Nuevo Testamento se refiere a personas que no conocen de Dios o que han oído de Dios nada más, pero que saliendo del templo siguen siendo los mismos. Eso es importante que lo entiendas, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces en el templo todos parecemos hijos de Dios, pero saliendo de aquí se ponen en el uniforme del Satanás. O aquí están bien portados. Ahorita mi hermana Gloria va a decir: ¡ay, cuánto cristiano! Pero quisiera que mi hermana Gloria los viera en su casa y que viera cómo se las gastan en su casa, en la calle. Eso es importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es íntegro, debe perseguir la integridad. Lo mismo en el templo, lo mismo en su casa, lo mismo en la calle, lo mismo en el trabajo. Porque si tú eres uno aquí y otro en tu casa, mi querido hermano, eso se llama hipocresía. Así se llama. Mira Tito 3:3. Esa palabra planao, mira. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, cuando no conocíamos de Cristo. En otro tiempo, ¿qué dice ahí? Insensatos, rebeldes, extraviados, planao, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Fíjate todo lo que teníamos antes de que llegáramos a Cristo. Antes de que llegáramos a Cristo, dice aquí en Tito que éramos extraviados de la verdad. ¿Sí te fijas? Por favor, ve a Hebreos 3:10. Mira la misma palabra planao. Cuando nosotros vemos estas palabras, mi hermano, podemos deducir fehacientemente que no se refiere a que algún hijo de Dios verdadero, que algún cristiano se desvíe de la verdad, se extravíe de la verdad. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando, planao, como el planeta. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Y por qué andan vagando? Aquí lo dice, mira. No han conocido mis caminos. ¿Esto es importante, mi hermano? Sí. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás vagando, a veces obedeces, pero a veces no. A veces vienes, pero a veces no. A veces estás en la lectura, pero a veces no. A veces nos portamos bien, pero a veces no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vagando. Y si estamos vagando, es que no hemos conocido a Dios verdaderamente. Solamente hemos oído de un tal Jesús. Si ves la palabra planao, ¿cómo se refiere a personas de corazón degenerado?
a personas que no han conocido al Hijo de Dios. Segunda de Pedro 2:15, por favor. Mira otra vez. Aquí en segunda de Pedro 2:15, otra vez la palabra griega planao. Mira lo que dice aquí. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Planao, la misma palabra de Santiago. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Regresa por favor a Santiago 5:19. Entonces fíjate bien. Si te fijas cómo no está hablando de los hijos de Dios. Cuando tú te das cuenta, ejerces el discernimiento, el corazón entendido, mi querido hermano, te das cuenta que Judas no perdió su salvación. Simplemente nunca la tuvo. ¿Sí me entiendes? ¿Es importante? Sí, mi hermano. Por eso aquí Santiago dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado de lo que es Dios, se ha extraviado. Una de las evidencias. ¿Quién ya vio la lección de evidencias? Ve por favor a segunda de Juan 1:9. Hay una de las evidencias, una de tantas, una de las evidencias de los hijos de Dios, del verdadero cristiano, del que ha conocido verdaderamente al Dios de la gloria, es que no se extravía. Esa es una de las evidencias. Mira lo que dice aquí. Cualquiera que se extravía, esa no es planao, es griego proago. ¿Sabes qué quiere decir? Literalmente quiere decir ir adelante o alejarse. ¿Qué sucede? Ahora, por ejemplo, que hemos ido a las hermosísimas noches con Jesús. Ha pasado, te voy a decir qué ha pasado. Ha pasado que algunos hermanos han dicho: pues mándame la ubicación. Ha pasado que otros nos esperan aquí a la salida en la gasolinera. Pero también ha pasado que otros, uno que otro, se ha adelantado y confía en el GPS. ¿Qué crees? Que el GPS a veces falla. Cuando te sales a los ranchos o a la orilla, te manda por otro camino. ¿Por qué? No lo sé. Yo no lo sé. Pero ha sucedido que se adelantan, se van adelante de nosotros y por eso se han extraviado. Por eso se han perdido. Entonces, esta palabra literalmente quiere decir: se adelantaron. Y por ir adelante, se alejaron. Y ese es el motivo del extravío. Cualquiera que se extravía y no persevera, esa palabra meno en el griego, quedarse, persistir, posar, vivir o permanecer, y no persevera en la doctrina de Cristo, miren lo que dice aquí: no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si te fijas que es una evidencia de los hijos de Dios, no alejarse de Dios. Por eso te digo, no quiero que confundas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el rey David. Hace poquito hablamos del rey David cuando se enredó con Betsabé. ¿Sí te acuerdas que tuvo su hijito? ¿Cuánto tiempo se alejó de Dios? En el caso de él fue poco más de 1 año y medio. Y vivió en pecado. Y él pagó las consecuencias de vivir en pecado. Pero el Hijo de Dios no se aleja. No puede alejarse de su Padre. No puede. ¿Puedes ir a Juan 8:30? A ver si tenemos pantalla. Juan 8:30, por favor. Miren palabras de Jesús. Juan 8:30. ¿Sí traen su Biblia? Miren lo que dice en Juan 8:30, en palabras de Jesús.
hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Quiero que pongas atención, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de 5 años, vamos a cumplir 6 años ahora en septiembre, aquí en este lugar. Muchos han llegado aquí con nosotros y ya han dicho haber creído. Muchos hasta se han bautizado. ¿Y qué crees, mi querido hermano? Mira, vamos a seguir leyendo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, ya dijeron que creyeron. Entonces les dice Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si te fijas, mi querido hermano, que no nomás es de decir yo creo. ¿Sí te fijas? No, mi hermano. El chiste es permanecer, la misma palabra meno, quedarse, vivir, posar, aferrarse. Y si permanecemos en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Nosotros podemos darnos cuenta cuando las personas no son constantes en la iglesia o en la lectura. Es cuestión de tiempo. Yo sé que se van a ir. Yo lo sé, mi hermano. Es exactamente lo mismo cuando tienes un negocio y a veces lo abres y a veces lo cierras. No tienes horarios. Van a buscarte, está cerrado. ¿Qué es lo que sucede? Quiebras, mi querido hermano. ¿Qué es lo que sucede con una persona que va al gimnasio 3 días y 10 días no va? ¿Qué sucede? Pues sigue igual de gordo. ¿Por qué? Pues, ¿de qué otra manera, mi querido hermano? Si tú eres constante en el ejercicio, vas a parecer una varita de nardo, así como Diego o como Miriam, varita de nardo. Pero si a veces vas y a veces no, mi hermano, no es posible. Si un negocio a veces lo abres y a veces no, igual no es posible. Pues espiritualmente es lo mismo, mi hermano. Si a veces vienes y a veces no, ¿crees que algo Dios pueda hacer en tu corazón? Si a veces lees y a veces no, ¿podrá hacer algo? No, mi querido hermano. ¿Puedes ir a Santiago 5:19, por favor? A ver si lo tenemos. Santiago 5:19. ¿Ya están ahí en su Biblia? Entonces mira, número 1, mi querido hermano, se han extraviado, mira, de la verdad. Esa es una característica. Se han extraviado de lo que es Dios. Abandonaron lo que es Dios. Ve al versículo 20, por favor. Y hay otra característica. Otra característica. Aquí la tienen, la segunda característica. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. La segunda característica. Esta segunda característica es importante que tú la puedas identificar. ¿Por qué? Este tipo de personas siempre caminaron su camino. Es decir, cuando estaban en la congregación, nomás oían y oían y oían y oían la palabra. ¿Pero qué crees? Que nunca quisieron obedecer. Siempre caminaron solamente su camino. Y de la misma manera, mi hermano, nosotros nos podemos dar cuenta cuando las personas oyen de Dios, oyen el consejo, pero no obedecen. Obviamente, inmediatamente digo yo, no, pues este no sigue a Dios.
Este camina su camino. Esa es la segunda característica de ellos. ¿Sabes qué sucede? Nunca caminaron con el Hijo de Dios dentro de la congregación o ya en el consejo, pero nunca lo llevaron a la práctica. Y número dos, solamente fue cuestión de tiempo. Y ahora están lejos de la congregación y cosechando el caminar en su propio camino. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de conocer a dos personas. Eran servidores, estaban en la alabanza. Marido y mujer. Ella regresó a la brujería. Poco tiempo después se dejaron. Él está ahorita muy mal. ¿Sabes qué pasaba? Mientras estaban en la congregación, al que más se le notaban los detalles era a él. Déspota, grosero, majadero, con todo mundo salía mal. Él se extravió. No, mi hermano, no. Simplemente los años, fueron años que duró dentro de la congregación, no permitió que el Hijo de Dios hiciera algo en su corazón. Igual que Judas. Judas vio predicar a Jesucristo. ¿Te puedes imaginar cómo predicaba Jesús? Él vio los milagros de Jesús. Él literalmente comió poco más de 3 años con el Hijo de Dios. Tan cerca y tan lejos. Esa palabra pecador es jamartoloi en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Pecador empedernido, que tiene un hábito o una costumbre de pecar. Esto es importante que lo entendamos. Sí, mi hermano, yo siempre les he dicho, si tú estás aquí sentado o sentada, vienes y escuchas la predicación, pero tú te vas a tu casa y sigues siendo el mismo o la misma, y pasa un año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, mi querido hermano, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te capacita, nos da la capacidad no de ser, fíjate bien, nosotros queremos ser mejores y no podemos. Nosotros queremos portarnos mejor y no podemos. Es el Espíritu Santo que sella tu corazón, que entra a vivir dentro de ti y que Él, antes no amabas a Dios, ahora lo empiezas a amar. Antes no amabas su palabra, ahora lo empiezas a amar su palabra. Antes no te gustaba obedecer, ahora obedeces. Antes no te gustaba venir al templo, ahora ansías estar en el templo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jamartoloi, pecador empedernido. ¿Sabes qué sucede? Siempre, mi querido hermano, no se trata de que tú estés aquí y que oigas las alabanzas y solamente te vayas más tranquilo. No se trata de eso. Se trata de que tú vayas viendo la transformación en tu corazón. Cada día, aunque es lento, porque es lento el crecimiento, cada día tienes que ser mejor. Y si tú estás sentado aquí oyendo el consejo de Dios, pero eres la misma persona, mi querido hermano, el hijo de Satanás no crece, no puede crecer. El Hijo de Dios, hay crecimiento. ¿Te acuerdas de aquella parábola de la semilla? Había 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones. En 3 no hubo fruto. El único que hubo fruto fue el 4.º corazón. Ahora bien, si tú dices, yo sigo siendo el mismo y sigo siendo el mismo y sigo siendo el mismo,
No soy hijo de Dios, no lo eres, mi querido hermano. El Hijo de Dios da fruto, frutos buenos, frutos de justicia, frutos de integridad. Unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No todos los hijos de Dios producimos de la misma manera, pero es el Espíritu de Dios el que entra a morar en nosotros y que nos da esa capacidad. Ve por favor a Santiago 5, 19 y 20, por favor. ¿Me ayudes con el piano, por favor? Fíjate bien, mi querido hermano, lo que dice este versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, se ha alejado. En el griego implica rechazo. Se ha extraviado de todo lo que es Dios. Eso es lo que dice aquí. Se ha extraviado. Y alguno le hace volver. Sepa que el que lo haga volver, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo te decía en un principio que muchos teólogos renombrados dicen: se trata de creyentes, se trata de hijos de Dios que se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque desde el versículo 7 en este capítulo 5, si te acuerdas que empieza a hablar: tengan paciencia y afirmen sus corazones. Eso sucede desde el versículo 7. Entonces ellos dicen: estos también tienen que ser hijos de Dios. Pero tú ya viste el lenguaje usado. No se trata de hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, imposible que le dé la espalda a Dios. Un hijo de Dios, imposible que estando en el templo regrese a la brujería. Un hijo de Dios, imposible que estando en el templo le dé la espalda a Dios, al evangelio, a los mandamientos. Imposible. El Hijo de Dios, que es sellado por el Espíritu Santo, se puede ir de la iglesia y puede vivir mal o muy mal, y entonces entra la disciplina y el azote de ser necesario, y luego su jalón de orejas, y Dios lo vuelve a meter al redil. ¿Sí me entiendes? Ok. Ahora fíjate, lo que dicen estos teólogos es: dice, pues es que en toda la carta dice, no habla de incrédulos. No quiero que pierdas de vista la estructura del libro de Santiago. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? La diapositiva 1. No quiero que pierdas de vista, todo esto ya lo vimos a lo largo de 5 hermosos meses. No quiero que pierdas de vista la estructura de Santiago. Y ahorita tú vas a decir: y no habla de incrédulos. Madre mía, pues entonces, ¿qué tal si hablara? En el capítulo 1, el Espíritu Santo habla de los hijos de Dios bajo pruebas y aflicciones. Ahí mismo en el capítulo 1 dice que el Hijo de Dios escucha el consejo y lo pone en práctica. El hijo de Satanás escucha el consejo, pero no lo sigue. ¿No habla de incrédulos? Capítulo 2, diapositiva 2. En el capítulo 2, el Espíritu Santo denuncia que los hijos de Dios están haciendo acepción de personas,
están humillando al pobre y están sobándole la espalda al rico. Y no es por guapos, es por los que le quieren sacar la lana. Ahí mismo en el capítulo 2 dice que el Hijo de Dios tiene fe en Dios y lo confirman sus obras. Ahí mismo dice que el hijo de Satanás solamente dice que cree. ¿Sí te acuerdas que dice? También Satanás, también los demonios creen y tiemblan. ¿No es verdad? Vean la diapositiva 3, por favor. En el capítulo 3 el Espíritu Santo denuncia el uso incontrolado de la lengua en los hijos de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3 nos dice que el Hijo de Dios muestra la sabiduría de Dios por su buena conducta. También dice que el hijo de Satanás tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso lo tiene por dentro. Y por fuera tiene envidia, pleitos, orgullo, mentira, confusión, desorden. ¿No habla de hijos de Dios y de hijos de Satanás? Mis hermanos, es lo mismo que acá en Gálatas. Acá en Gálatas había hijos de Satanás e hijos de Dios en la congregación. Y por eso el apóstol Pablo les dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes, similares a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los hijos de Satanás. Mas el fruto del Espíritu de los hijos de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tus frutos son esos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dices tú, entonces son frutos de la carne. Sí, mi hermano. Y si son frutos de la carne, claramente Romanos 8 dice: o andas en el Espíritu o andas en la carne. Si andas en la carne, pues no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Sí me entiendes? Que la escritura es muy clara, pero muchas veces, mi querido hermano, nosotros queremos cerrar los ojos. Pensamos que somos hijos de Dios porque estamos dentro de una congregación. Pensamos que somos hijos de Dios porque subimos un versículo al Face de vez en cuando. Pensamos que somos hijos de Dios porque hacemos aseo. Estamos sentados en una congregación. No, mi hermano, eso no hace hijo de Dios a nadie. A nadie. Por eso el Espíritu Santo, cuando entra en una persona, yo les he dicho siempre: si es verdad que te has topado con el Hijo de Dios, si es verdad que lo has conocido, tu camino es diferente. Si tu camino es el mismo, si tú tienes los mismos problemas que tenías antes de conocer al Hijo de Dios, si tu boca habla las mismas cosas de antes de conocer al Hijo de Dios, si tú eres la misma persona de antes de que oyeras el Evangelio, mi querido hermano, no eres hijo de Dios. Yo dejé de drogarme, dejé de alcoholizarme, dejé de fornicar, dejé de robar, no porque yo sea bueno, sino porque hubo un día que me topé de frente con el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Desde ahí mi vocabulario no es el mismo. Jamás volví a hacer las cosas horrendas de antes. Nunca más. ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy mejor? ¿Porque soy inteligente? No. Porque fui sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Nadie que se topa con el Hijo de Dios tiene la misma vida de antes. Nadie, mi hermano. Por eso cuando a mí me hablan de una persona que tiene 5 años, 6 años, 7 años, está sirviendo, está en alabanza y está en fornicación,
doble fornicación, triple fornicación, inmediatamente sabes, ese no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Nadie, mi querido hermano, nadie que es sellado por el Espíritu Santo de Dios puede comportarse de la misma manera. Nadie. Mira la diapositiva 4, por favor, ven. Allí en la diapositiva 4 el Espíritu Santo denuncia adulterio espiritual en los hijos de Dios. Tienen un pie en el Evangelio y otro pie en las cosas del mundo. Ahí mismo, en ese capítulo 4, nos dice que el hijo de Satanás no incluye a Dios en sus planes futuros. ¿Te acuerdas que aquellos decían: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos? Son esos que no toman en cuenta a Dios para su vida. Vea la diapositiva 5. Ya en el capítulo 5 el Espíritu Santo denuncia a los ricos opresores. Su comida se les estaba pudriendo, su ropa estaba comida por la polilla, el oro pierde su brillo y la plata se ennegrece. Y les dice el Espíritu Santo: habéis engordado sus corazones para el día de la matanza. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Este tipo de corazones, los que dicen que tienen fe, pero no se les ven las obras. Los que oyen de Cristo, pero su corazón sigue siendo el mismo, duro, necio. ¿Sabes qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que la gran mayoría de estos corazones de la sabiduría terrenal, animal y diabólica ya no están en la congregación. O peor aún, han pasado los años escuchando el consejo de Dios, pero han practicado los mismos pecados de siempre, los mismos tropiezos, pensando: somos cristianos. No, mi hermano. El Espíritu Santo, cuando entra a tu corazón, te da la capacidad de amar a las personas. Si tú no amas a las personas, mi querido hermano, es porque no ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Si tú solamente te estás preocupando por ti, quiere decir que no hay amor. Y si no hay amor, mi hermano y mi hermana, es mentira. Es mentira que el Espíritu Santo reposa dentro de ti. Por eso es necesario, mi querido hermano, que veamos qué camino estamos caminando. ¿Por qué? Porque así como estos que se desviaron, así como estos que le dieron la espalda a Dios, dice la Escritura que le dieron la espalda a Dios, se extraviaron del camino porque no eran hijos de Dios. Por eso es necesario. ¿Por qué? Porque podemos estar aquí, pero no estar caminando con el Hijo de Dios. Podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero estar caminando nuestro camino, y ese es camino de muerte. Podemos estar aquí, pero no sentir amor por los demás. Podemos estar aquí, pero no sentir amor por Dios ni por su palabra. Podemos estar aquí, pero no podemos tener ¿Te acuerdas que Jeremías decía que era como un fuego? Podemos estar dentro de la congregación, pero no sentir ese fuego. Y solamente es cuestión de tiempo para que te extravíes. Ahora, ¿sabes una cosa, mi querido hermano? Si tú no sientes eso en tu corazón, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona y es prostituta, ¿qué crees? Jamás se vuelve a prostituir. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, ebrios de 25 años jamás se vuelven a emborrachar. Ladrones, secuestradores, asesinos, así como Pablo.
Dice en Hechos 26:10 que él era un asesino de cristianos. ¿Te puedes imaginar por un momento que el apóstol Pablo matara a 30 cristianos al mes? Y una vez que conoció de Dios dijera: ya nomás mato 10, porque pues para no quedarle mal a Diosito. ¿Tú crees eso? No. Cambió su corazón, cambió el rumbo de sus pies. Y tú tienes que ver eso en tu camino. Si tú no ves eso en tu camino, mi querido hermano, no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Eres hijo de Satanás. Ahora, si tú me dices: ¿hay algo que hacer? Sí, mi querido hermano, hay algo que hacer. Híncate de todo corazón delante de Dios. Dile que tú no sientes eso que siento yo, y no me salgas con que es que usted era un malvado, porque todos de alguna manera lo somos. Yo era de los peores, pero de todos modos es la misma gracia para mí o para ti. Y tú le tienes que confesar que no sientes esa misma emoción por él, por tus hermanos, por su palabra, que no tienes la capacidad de obedecerlo, que no quieres hacer lo bueno, que estás pensando solo en ti. Y ruégale que le dé vida a tu espíritu. ¿Sabes por qué estas personas se comportan como se comportan? ¿Sabes por qué? Porque están muertos espiritualmente. Por eso, porque no hay vida en ellos. El Espíritu Santo está muerto dentro de ellos. Parece que tienen vida, se están moviendo, pero es cuestión de tiempo para que vayan a parar al infierno. Y si tú estás oyendo esto, mi querido hermano, es una palabra de misericordia. Si tú te hincas y le dices: Señor, yo no siento ese fuego que siente Jeremías. Yo no te amo. Yo no me gusta obedecerte. No tengo la necesidad de buscarte. Dile que te dé vida. Ruégale. Reconoce que tienes un corazón perverso, pecaminoso, encaminado al mal. ¿Y sabes una cosa? Si tuvo misericordia de mí, va a tener misericordia de ti. Pero es urgente, mi querido hermano, porque ¿qué tal que tú no amanezcas mañana? ¿Qué tal si alguno de los que está en línea no amanece el día de mañana? No tienes por qué pasar toda tu vida, la eternidad, en el infierno. El Espíritu Santo, mi querido hermano, nos capacita. Vea Santiago 5, 19 y 20, por favor. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de amarlo. ¿Sabes una cosa? El Hijo de Dios despierta y da gracias a Dios, y pone música y pone alabanzas. Es emocionante abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Es emocionante, ¿por qué? Porque ahí nos dice cómo debemos comportarnos. ¿Nos enojamos? Claro que sí, porque somos seres humanos. En 10 o 15 minutos te hincas y ese enojo se va. Lo que suceda, lo que tú me digas, Romanos 8:28, que esté sucediendo en tu vida, si tú ya reconociste a Dios como tu Señor, a Cristo como tu Señor y Salvador, todo lo que te ocurra es por tu bien, aunque parezca malo. Pero si tú no sientes todo eso en tu corazón, todo lo que te ocurre es solamente el adelanto de lo que vas a padecer en el infierno. Pero no hay necesidad de eso, mi querido hermano. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque tú estás oyendo esta palabra. Es Dios el que da vida. Y si tú te hincas delante de Él y reconoces tu corazón duro,
puedes rogarle y Él, yo te aseguro, porque es lo que dice su palabra, por misericordia va a tocar tu corazón. Hasta ahora no lo has visto. Si Él toca tu corazón, lo vas a empezar a ver en todos lados. Si Él toca tu corazón, lo vas a empezar a sentir en todos lados. Si Él toca tu corazón, lo vas a empezar a oír en todos lados. Por eso Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Si tú no oyes la voz de Dios, es muy sencillo. Es porque no eres oveja de Dios. Santiago 5, 19 y 20, mis queridos hermanos, es imposible que el Hijo de Dios le dé la espalda a todo lo que es Dios. Yo les he dicho a mis hermanos, desde que conocí al Hijo de Dios, no volteé ni a diestra ni a siniestra. Y yo no quiero ir ni de aquí a la esquina sin la presencia de Dios. Imposible que un hijo de Dios le dé la espalda a Dios. Hay dos características, mi hermano. Uno, se alejan de Dios, completamente de Dios. Y número dos, siempre caminaron su camino. Te vuelvo a repetir que tú puedes estar aquí sentado y aún así estar caminando tu camino, el camino que tú quieres. Ahora quiero que pongas atención en esto. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Por qué se ha extraviado de la verdad? Porque nunca estuvo en la verdad. Pero quiero que pongas atención en esto. Y alguno le hace volver. Si te fijas que no es al pastor que lo haga volver, al fin que para eso le pagan, al fin que tiene todo el tiempo del mundo. No, mi hermano. Mira, ¿quién tiene que hacerlo volver? ¿Cómo se llama el mensaje? Evangelizando ¿a quién? A los que ¿qué? Se apartaron. Y alguno, o sea, la obligación es de todos los que estamos aquí, mi hermano. Es de todos los que estamos aquí. ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué se fueron? Es muy sencillo, mi hermano. Porque nunca fueron de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Y puedes ver el error de su camino, de estar caminando su propio camino. Si te fijas que la obligación la tenemos todos, de buscarlos y en algún punto hablarles, tal vez podamos ser usados. Pero si te fijas, ahora no quiero que malentiendas, hay quienes se van de la congregación, pero no se apartan de Dios. Se apartan de la congregación, pero no de Dios. Aquí hablamos de personas que dejaron a Dios, abandonaron a Dios, y que es visible su camino. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, y no volvieron. ¿Es obligación de nosotros? Sí, mi querido hermano. Ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos.